Mientras sus compañeros se están conectando, no se olviden de poner la asistencia aquí en Zoom, ¿verdad? Colocando sus dos nombres y sus dos apellidos. También déjenme organizarme un poquito. Tengo algunas ventanas abiertas por aquí. Déjenme organizarme un poquito para buscar y compartirles el link. Hoy día también se tiene que poner la asistencia por formulario. Recuerden ustedes que esa asistencia va directamente a la CNCIP. Entonces, voy a buscar. Estos son los enviados. Los recibidos. Ya, ustedes serían tercero nocturno. Tercero nocturno. Ya, entonces acá también, en este link que les estoy compartiendo, también tienen que registrar su asistencia. Lo que indicó el coordinador es que si no encuentran el día sábado en el formulario, si no hay el día sábado, tienen que colocar día viernes, ¿no? Entonces les repito, si no hay sábado en el formulario, tienen que colocar el día viernes allí, ¿ya? Y es importante que pongan su asistencia porque esa asistencia se va directo a la CNCIP. Entonces, eso ya queda fuera de las manos del instituto. Entonces, ahí tienen que tratar de ser cumplidos en ese formulario. Bueno, vamos a ver dónde nos quedamos. ¿Dónde nos hemos quedado? Recuerden ustedes, déjenme cuándo fue el último que tuvimos clase. Tuvimos clase el martes. Tuvimos clase el martes y ahora es sábado 18 de junio del 2022. Sábado, ya está. Ya, y según veo, pues no habíamos avanzado, dimos las políticas del curso, pero no habíamos avanzado en lo que es el desarrollo de la materia. Es muy probable que hoy día ya les ponga tarea, así que va a ser importante de que ustedes ya tengan definidos sus grupos. Los grupos van a ser solamente de 4 alumnos hasta ver si llega, si completa los 10, entonces los grupos serían de 5, pero por el momento repártanse en grupos de 4 alumnos para que los grupos queden balanceados. Ya, y todos los que han ingresado, pues no se olviden de marcar su asistencia allí en el formulario de Google y también aquí colocar sus dos apellidos y sus dos nombres para mi registro de la asistencia, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces ya yéndonos directamente a comenzar a desarrollar nuestro programa académico, tenemos que partir con el primer tema que es la empresa, ¿no? Entonces, vamos haciendo la introducción. Primero que nada, veamos cuál es el objetivo de esta asignatura. Dice que lo que se espera de ustedes es que ustedes se apliquen los fundamentos del proceso administrativo. Es decir, que sepan planear, que sepan organizar, que puedan hacer la integración de los recursos humanos, puedan aplicar la dirección y control cuando ustedes hagan sus propios emprendimientos de software, ¿no? Eso es lo que el objetivo general, ¿no? Específicamente hablando, pues lo que ustedes tienen que tener capacidad de hacer es poder trabajar en equipo. Entonces, por eso es que aquí estamos organizando los grupos para que ustedes trabajen en equipo. Ahí dice que el instructor no se mete y por eso yo les he dado esa herramienta de el porcentaje de participación de sus compañeros para que ustedes internamente pues pongan sus propias políticas y sepan manejarse en grupos, ¿no? Así como ustedes se están manejando en grupo hoy en día, aquí en su curso, el día de mañana tendrán que trabajar en equipo en las empresas
y ahí es un poco más difícil porque ahí no tienen ustedes opción de cambiar a las personas y igual se tienen que ver las caras ahí todos los días. Entonces, lo mejor es saber trabajar en equipo, es decir, cooperar, ¿verdad? Con sus compañeros de trabajo o de estudio, como es el caso de ahora, y saber sobrellevar las situaciones y salir adelante a pesar de que no piensan iguales y que no opinan igual. Bien, eso nos lleva al tema número dos, que es el poder resolver conflictos de ley. Cuando se trabaja en grupos hay conflictos, hay el que dice yo no puedo, yo trabajé más, yo puse esto, ¿por qué me ponen esta nota? Entonces estos conflictos se van a presentar y es natural que se presenten, ¿no? Pero el punto no es que no se presenten los conflictos, sino que estos conflictos no atrasen o no perjudiquen el objetivo general de un proyecto. Entonces eso es lo que se esperaría también de ustedes, ¿no? Tercero, decidir de manera independiente acerca de las temáticas del curso, es decir, que ustedes tengan un criterio para escoger una u otra manera de gestionar su administración, ¿no? Bien, ahí ustedes están viendo un cuadro, un mapa conceptual, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ver el tema de la empresa, pero como ustedes pueden ver, el tema de la empresa no es así de sencillo como saber qué es una empresa, sino que tiene varios subtemas. Entre los temas de la empresa, pues trataremos directamente con la empresa, a ver qué es esa empresa, ¿verdad? Veremos algo de su entorno empresarial para ver cómo es dentro de la empresa. Algunos de ustedes todavía no han tenido la oportunidad de laborar, ¿verdad? Otros ya están laborando, pero no está de más conocer de antemano un poco qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Muy probablemente cuando uno va a trabajar, por lo menos yo en mi época, y cuando uno llega a una empresa, uno se sentía un poco nervioso porque es la primera vez, pues uno está en esos ambientes y no sabe qué esperar ni cómo funcionan las cosas. Y generalmente, por lo menos en mi experiencia, las cosas nunca funcionan como uno esperaría. Uno esperaría que lo reciban, que les den sus tareas y que lo pongan a trabajar. Y por lo menos a mí me pasó que llegaba y no estaba nada preparado, no estaba ni el puesto, ni la computadora, ni mis tareas, ni nada. Y generalmente al inicio siempre me dan alguna tarea tonta, ¿verdad? Como para decir que me tienen haciendo algo. Entonces, eso me pasó a mí. Hoy en día espero que las cosas sean un poco más organizadas y eficientes. Pero bueno, esas son las cosas que nos topamos en el entorno empresarial y es justamente lo que esperamos que ustedes, pues, de alguna manera, de antemano, estén preparados para ese ambiente, ¿no? La empresa como tal no se desarrolla solamente internamente, sino que la empresa es un actor importante en la sociedad cultural, económica y algunas veces hasta política de la población o territorio donde está asentada, ¿no? Por lo tanto, las empresas, y una de las cosas que hacen son la identificación de oportunidades, es decir, ¿qué puede hacer esa empresa para aprovechar una situación externa que está ocurriendo en la sociedad en su beneficio? ¿No? Otra de las cosas que puede hacer la empresa es análisis de las necesidades. Es decir, la empresa se fija en qué necesidades tiene su población para, en base a eso, poder ofrecer algún producto o un servicio que pueda cubrir dichas necesidades, lo cual cierra el ciclo como un buen negocio, ¿no? Como la empresa como tal es simplemente un edificio, pues debe existir alguien que la lidere, que la maneje, que la guíe, y esa persona es el empresario, ¿no? Entonces el empresario es el capitán del barco de esa empresa, quien decide por dónde va y qué hace la empresa, y cuyo objetivo pues es conseguir que dicha empresa crezca, ¿verdad? Crezca y se mantenga estable en el tiempo, ¿no? Entonces, ese sería el empresario y las empresas, como el empresario generalmente es una persona ocupada, ¿verdad? Que tiene muchos proyectos, a veces recurren a un administrador. Aquí están viendo al administrador, y el administrador es como que el que lidia con las cosas diarias de la empresa, ¿no? Entonces, este está aquí lidiando día a día con las cosas que ocurren en la empresa, y este está aquí para el inicio. A veces el empresario es el mismo administrador, a veces no, entonces no se compensa, ¿no?
También, pues las empresas no es que todas están cortadas con las mismas tijeras, las empresas tienen tipo, ¿verdad? Y tienen clasificaciones, existen un sinnúmero de clasificaciones en las empresas. Entonces aquí nosotros vamos a tratar de identificar las principales características, ¿no? Entre los tipos de empresas, por ejemplo, una de las principales clasificaciones de las empresas es por su tamaño, ¿no? Entonces, tenemos las PAIN, que en nuestro mercado son las pequeñas empresas y medianas empresas, que son las que más abundan. Tenemos las empresas agrícolas, que también en nuestro sector, pues algunas de nuestras empresas son agrícolas, y tenemos empresas familiares que en nuestro ambiente también son bastante comunes, ¿no? Entonces, estos tipos de empresas que vamos a ver en la clasificación de las empresas son empresas que vamos a encontrar en nuestro medio. Ya, no se olviden los que recién ingresaron también de registrarse ahí en el formulario de la asistencia de la CNCIT. Bien, por otro lado, no solamente nos vamos a enfocar a la empresa, sino que en la empresa existe una organización interna, ¿no? Entonces, en la empresa hay organización y también debe existir administración. Y vamos a ver qué es lo que las empresas tratan de administrar o de organizar, ¿verdad? Y también vamos a ver diferentes teorías sobre cómo se debe administrar una empresa, ¿verdad? Porque existen maneras y maneras, ¿no? Entonces, hay teorías, estas teorías son un poco tradicionales, entonces tenemos la clásica, que es la típica, tenemos una que es la burocrática, esta yo creo que ocurre en los gobiernos, tenemos la teoría de los sistemas, tenemos la teoría de las relaciones humanas, esta fue una de las últimas, tenemos la teoría de la contingencia o situacional y tenemos la teoría científica, ¿no? Entonces, tenemos algunas teorías para poder aprender a administrar. Bien, entonces, más o menos esto es lo que vamos a ir desarrollando en este capítulo. Por eso yo les había indicado que este capítulo parecía sencillo, pero realmente era un poco extenso, ¿no? Entonces aquí nos hemos dedicado una buena parte del primer periodo. Bien, veamos entonces qué podemos suponer de lo que es una empresa. Dice que existe un grupo social, o sea, un grupo de gente, ¿verdad? Que a través de la administración de sus recursos, es decir, que intuimos que tienen recursos, ¿verdad? Y intuimos que los pueden administrar, ¿verdad? Del capital de trabajo, o sea, de la fuerza laboral que poseen, producen bienes o servicios. O sea, producen algo, ¿verdad? Y esas cosas que producen buscan satisfacer las necesidades de una comunidad, ¿no? Entonces, se ofrece algo que la gente está consumiendo. Y aplican un conjunto de actividades humanas organizadas, es decir, que cada cual sabe lo que tiene que hacer con el fin de producir dichos bienes o servicios, ¿no? Entonces, la empresa, como hemos visto, pues es una agrupación de personas que están organizadas, ¿verdad? Y que tienen objetivos, y entre sus principales objetivos son lo de producir algo para poder colocarlo en el mercado, ¿verdad? Y satisfacer una necesidad del mercado y finalmente obtener algún tipo de utilidad. La mayoría, el 95% de las empresas, busca tener algún tipo de rentabilidad. Porque si no, ¿para qué tanto trabajo? Bien, veamos algunas definiciones de las empresas. Tenemos, por ejemplo, aquí la teoría tradicional de la economía, define a la empresa como un conjunto de recursos que se transforman en productos demandados por los consumidores, ¿no? Entonces aquí se enfoca un poco en los recursos para transformar, ¿no? Y el objetivo final son los consumidores, ¿no? Muy similar a lo que anteriormente vimos. Otro punto de vista de la administración dice que es la disciplina social que se puede definir como una entidad social compuesta por un conjunto de elementos que van a interactuar entre sí y con el entorno para la consecución de su objetivo, ¿no? Entonces aquí habla de un conjunto como una entidad social, o sea, las empresas están eh, influenciando en nuestra sociedad, ¿no? Entonces son entes actores de la sociedad. Compuestas con un conjunto de elementos, pues los elementos son las personas, son los recursos, son los materiales, los que están ahí involucrados,
para la consecución de sus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Colocar un producto para obtener rentabilidad, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, es lo mismo que hemos visto. Dice el entorno o medio de la empresa, es decir, estamos hablando de lo externo, no de lo que está dentro, sino de lo que está afuera, juega un papel decisivo por cuanto este facilita o dificulta su acción. Es decir, cuando nosotros vamos a crear una empresa, tenemos que estar conscientes de lo que nos rodea, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero poner una empresa de vehículos de alta gama en el Ecuador, probablemente esa no sea una buena idea porque mi entorno no es un entorno donde tenemos mucho circulante, mucho efectivo. Entonces, tal vez una mejor idea sería vender motos de gama media y de precio asequible para nuestro ambiente. Eso sería una idea un poco más acercada a la realidad de nuestro entorno social, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de las empresas, la empresa solamente porque se creó o solamente porque tiene un objetivo, eso no garantiza que esa empresa vaya a tener éxito, ¿no? Las empresas tienen que analizar mucho, ¿verdad? ¿Cuál es el entorno donde va a estar asentada, donde va a ofrecer sus productos, ¿verdad? Incluso la calidad de sus recursos que tiene para generar dichos productos y todo este análisis pues permite un poco clarificar si la empresa va a tener éxito o no. Bien, dentro de lo que es el entorno, ¿verdad? No solamente hay que ver la parte económica y que tiene que ver con la sociedad, sino que también hay una parte muy importante que es la política, las leyes, ¿verdad? Que se aplican en un país, ya que estas políticas y estas leyes generalmente influencian en qué productos circulan y qué tan comerciales pueden ser o convenientes pueden ser dentro de un país, ¿no? Entonces, la empresa también tiene que analizar, ¿verdad? ¿Sí? Que cómo va a estar afectado su producto, ¿verdad? Tanto por la economía como por las políticas y por las leyes. Dice aquí, el sistema tecnológico lo constituyen los creadores y transmisores de innovaciones en materia de procesos productivos, sistemas de comunicación, información, sistemas administrativos y productos o servicios. Es decir, que existe un sistema tecnológico. ¿Quiénes van a estar aquí involucrados en este sistema tecnológico? A ver, esa adivinanza, ¿quiénes estarán involucrados aquí en este proceso? ¿Quiénes? Los abogados, los doctores, los políticos. ¿Quiénes estarán involucrados en el sistema tecnológico? Los desarrolladores de software. Exactamente, los desarrolladores de software, es decir, ustedes. Ustedes van a formar parte, ¿verdad?, de la creación de la empresa, porque las empresas no solamente necesitan el capital o la economía o los materiales, sino que también necesitan una estructura tecnológica, una plataforma tecnológica para poder colocar sus sistemas de información y hacerlos funcionar. Y ahí es donde entran ustedes, ¿no? Ahí es su parte en la cadena alimenticia donde ustedes van a entrar y conseguir trabajo, ¿no? Entonces ustedes son los responsables de estar aquí porque hoy en día, todas las empresas tienen que estar tecnificadas. Con la globalización, ¿verdad? Y el comercio mundial, ¿verdad? Todas las empresas deberían tener la misma capacidad de desarrollo y parte del crecimiento y el éxito de la mayoría de las empresas tiene que ver con sus sistemas tecnológicos o con sus plataformas tecnológicas. Entonces, para poder ofrecer productos y servicios y poder seguir creciendo, se requieren plataformas tecnológicas de alta calidad. Y ahí es donde ustedes entran, ¿verdad? Para que las empresas de nuestro país, ¿verdad?, sigan desarrollándose y seamos competitivos a nivel mundial. Bien, también tenemos el sistema sociocultural político del gobierno, es decir, que no podemos olvidar la influencia política, ¿verdad? Las realidades sociopolíticas. Por ejemplo, hoy día que estamos viviendo una realidad sociopolítica, cultural inestable,
que estamos viviendo en estos días en el país, yo les pregunto, ¿qué empresa internacional tendría en estos momentos los ojos en el Ecuador, ¿verdad? Dado que no existen condiciones sociales, políticas, ¿verdad? Que garanticen, en este caso, que garanticen la propiedad privada, ¿no? Entonces, estos problemas, ¿verdad? Políticos, influencian, ¿verdad? Para la inversión extranjera. Entonces, por lo menos por un buen tiempo, yo pienso que las empresas que están en los exteriores no van a ver atractivo, ¿verdad? El ambiente político, social que existe en el Ecuador. Por otro lado, pues aquí también pueden ingresar pues el tema de las leyes, el tema de la justicia, de la legislación, todos esos temas ingresan aquí, ¿no? Entonces, las empresas no pueden hacerse de la vista gorda y decir yo voy a vender mi producto y voy a tener éxito, sino que también tienen que evaluar qué cosas pueden estar ocurriendo en el entorno político-social del país, ¿no? Entonces, esto también va a influenciar. Dice, el gobierno por su parte influye a través de requerimientos legales, obligatorios, cumplimientos, contribuye a la estabilidad económica, abastece bienes públicos y fomenta la competencia, ¿no? Esto es la premisa que debe hacer el gobierno, pero aparte de eso, pues los gobiernos crean aranceles, crean impuestos, crean reglas, ¿verdad? Entonces, todo esto de aquí, todo ese paquete de medidas que puede tomar el gobierno puede influenciar positiva o negativamente en la creación y crecimiento de las empresas, ¿no? En pocas palabras, pues toda empresa se va a desarrollar en un medio geográfico, o sea, en un sitio específico, social, con una realidad de las personas que están a su alrededor, económico, va a tener mucho que ver cuáles son las condiciones económicas de su entorno, político, también hay que ver cómo está la política que gobierna ese sector, ¿verdad? De lo cual no puede desentenderse, ¿no? Entonces, la empresa tiene que analizar todo esto de aquí antes de comenzar sus procesos productivos. Y tiene que de alguna manera tener la visión para planificar esto de aquí a largo plazo. Entonces, tenemos que tener en cuenta. Dice aquí, ignorar lo que sucede en el medio que rodea a la empresa es un gran peligro. Esto se evita con la relación adecuada de la empresa con su medio ambiente, con su entorno. Entonces, es la primera lección de hoy día, que tenemos que estar pendientes de lo que ocurre en nuestro alrededor. Bueno, sigamos avanzando entonces. Vamos a ver cuáles son los elementos básicos de la empresa, es decir, cómo está compuesta la empresa. Entonces aquí vemos que la empresa tiene diferentes elementos, muchos de ellos son indispensables para poder construirse como una empresa, ¿no? Entre los elementos podemos tener los elementos materiales. Estos elementos materiales lo componen lo que son los materiales que encontramos. Físicamente tiene que existir un edificio, muy probablemente tiene que tener equipos y tiene que tener maquinarias, especialmente si son empresas que producen productos, ¿verdad? También podemos encontrar aquí las materias primas. Eh, las materias primas son los materiales no procesados que se utilizan para generar el producto terminado. Entonces, hay que tener un inventario de esos materiales para poder producir, ¿no? En una panadería, esos materiales pues serían los huevos, la manteca, la harina, la sal, el azúcar, ¿verdad? Para poder preparar el pan. Y el pan sería el producto terminado. Si no hay harina, no se hace pan. Entonces, es necesario tener todo eso listo. Encontramos material indirecto. Materiales indirectos son materiales que se necesitan en la empresa, no sé, se me ocurre papel, plumas, ¿verdad? Fundas, ¿verdad? No están directamente relacionados con el producto, pero también se necesitan para el correcto funcionamiento de la empresa. Entonces, también se gasta en eso allí.
Tenemos los productos terminados, o sea, una vez que se termina el producto no es que se lo saca directamente al mercado, sino que puede pasar un tiempo, ¿verdad? O puede esperar un tiempo de distribución antes de salir de la empresa y por lo tanto la empresa tiene que tener una bodega donde van a estar almacenados los productos terminados antes de poder distribuirlos. Y también las empresas, pues obviamente tienen una liquidez, tienen un dinero con el cual ejercen su proceso productivo. Por otro lado, las empresas, aparte de tener materiales, pues tienen elementos humanos, o sea, tienen personas, personas que trabajan allí. Esas personas pueden ser los obreros, estos son los que trabajan pues todos los días, tienen horarios fijos y generalmente hacen tareas no muy complicadas y a veces repetitivas. También tenemos los supervisores, estos de aquí son los que vigilan que los obreros cumplan su trabajo. Los supervisores tienen metas, ¿verdad? Y son más o menos estrictos, pero no, a veces no pueden tomar decisiones muy trascendentales. Tenemos los técnicos, estos son ustedes en la empresa. Los técnicos son los que se encargan de revisar que todo el proceso mecánico, si es que existe, funcione bien, pero también se refiere a toda la plataforma informática, a los sistemas de información, a las bases de datos, a las redes de comunicación, ¿verdad? Toda esa parte, toda esa plataforma tecnológica y operativa para que la empresa pueda elaborar, ¿no? Sin los técnicos, pues las maquinarias se dañan y hasta ahí llegó la empresa. Tenemos los contratistas, pues estos son los que consiguen los contratos para comprar las materias primas para desarrollar los productos. Y también tenemos los directivos, que estos son los que fijan las políticas de la empresa y los objetivos que se deben alcanzar, ¿no? Entonces estos son los más nice de la empresa o son los más poderosos de la empresa. Así que estos serían los elementos humanos, ya vimos los elementos materiales, los elementos humanos, y ahora vamos a hablar un poco de los elementos técnicos, ¿no? Los elementos técnicos van a ser bienes que tiene la empresa. Profe, Sí, dígame. disculpe que lo interrumpa. ¿Me puede aclarar una cosa? Usted antes estaba mencionando algo referente a lo que es el circulante. ¿Me podría explicar otra vez a lo que se quiso referir? Estamos hablando de los elementos materiales, ¿sí? Entonces los elementos materiales son los que necesita la empresa para realizar su operación. Esto incluye físicamente un sitio, incluye las materias primas, incluyen las maquinarias, ¿verdad? Incluyen los insumos, pero también incluye el dinero. ¿Sí? Una empresa necesita dinero, por ejemplo, para pagar el transporte, para comprar la gasolina, para comprar los insumos, ¿verdad? Entonces, el dinero es un material, ¿verdad? Es considerado un material que es necesario para la correcta desarrollo productivo de la empresa, ¿no? Entonces, a eso se refiere el tema aquí del dinero. El dinero obviamente no es que está así regado, sino que como una empresa es organizada, pues existe un área, ¿verdad? Donde está ese dinero que vendría a ser una caja, ¿verdad? O un departamento de caja, o un departamento de caja bancos, o si es que no lo tienen, un departamento administrativo o un departamento financiero, pero ahí está el dinero. Ahora, este dinero no necesariamente está también en líquido. Este dinero puede estar también a modo de cheques, puede estar también de manera electrónica a modo de una cuenta de banco, puede estar también en papeles a modo de facturas por cobrar, ¿verdad? Pero en general la empresa necesita liquidez, o sea, necesita dinero que pueda ser aceptado por proveedores para poder comprar los productos y poder laborar, ¿no? No necesita exageradamente dinero, pero sí necesita el suficientemente dinero para que la empresa sea productiva. Una vez que la empresa es productiva, ese dinero circulante, ese dinero líquido que tiene la empresa, se deberá convertir en un dinero de utilidad de todo este proceso, ¿no? Porque al final eso es lo que busca la empresa, hacer dinero. Entonces, este dinero de aquí
se considera un elemento material, ¿no? No sé si ahí le aclaré la duda, la pregunta. Ya, los que Sí, sí, le entendí. recién ingresados, no se olviden de marcar su asistencia en el link del formulario de la CNSI. Recuerden que si no hay día sábado, ¿verdad? Tienen que colocar el día viernes. No sé si ahora ya le habrán corregido el día sábado. Bien, entonces de los elementos materiales ya hablamos de los elementos humanos. Entonces tenemos elementos materiales, tenemos elementos humanos y estábamos hablando de los elementos técnicos, ¿no? Los elementos técnicos no son materiales porque no son tangibles y, digamos, si queremos hacer un poco sarcásticos, no son humanos porque no tienen manitas ni pies, ¿verdad? Entonces, son un tipo de bien, pero es un bien inmaterial. Pero el hecho que sean inmateriales no significa que no tengan valor dentro de la empresa. Por ejemplo, las empresas pueden tener un sistema de producción, pueden tener métodos, pueden tener patentes, pueden tener fórmulas. Por ejemplo, la fórmula de la Coca-Cola, me imagino que está escrita en un papel cualquiera, con una pluma cualquiera, entonces el valor del papel y de la pluma no pasa de tal vez de 20 centavos. Póngale 25 centavos porque la pluma está cara, ¿verdad? Pero para la empresa, esa fórmula que permite construir su producto y que esa fórmula gusta a la ciudadanía, tiene un valor, ¿verdad? Entonces, como esa fórmula tiene un valor, esa fórmula tiene un valor muy tangible. Por ejemplo, si yo me encuentro ese papelito y yo lo vendo, no lo voy a vender por los 25 centavos que costó el papel y la pluma. Lo puedo vender por billones de dólares, ¿verdad? Porque esa fórmula me garantiza de que si yo ejecuto la fórmula, voy a tener éxito, ¿no? Entonces las empresas tienen fórmulas como el KFC, que tiene la fórmula de su pollo, como la Coca-Cola, como los laboratorios que hacen champú. Todos ellos tienen fórmulas, ¿verdad? Y también tienen patentes. Las patentes son inventos, no sé, por ejemplo, los celulares tienen patentes de su estructura para que otras empresas no se los copien. Entonces las patentes son los inventos que están debidamente registrados para que alguien no se los robe, ¿no? Y también tienen métodos de trabajo. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron la película esa que dice Hambre de Poder, esa que cuenta la historia de McDonald's. Ya, entonces, uno de los éxitos de McDonald's fue la comida rápida, pero ¿cómo hicieron ellos para la comida rápida? Ellos ensayaron dónde tenían que estar la cocina, la refrigeradora, el lavadero, la ventanilla de atención, la caja. Ellos ensayaron todos esos y trazaron rutas, ¿verdad? De dónde tienen que estar los empleados y cómo tienen que moverse para no chocarse, para no equivocarse, para ser altamente efectivos. Entonces, eso que ellos investigaron, ¿verdad? Eso fue un método de trabajo. Y este método de trabajo, de alguna manera, también los ayudó al éxito, ¿no? Entonces, la manera como una empresa hace las cosas también tiene un valor agregado, porque esa manera de hacer las cosas eh, tiene una garantía de éxito, tiene una garantía de eficiencia, ¿no? Entonces, todas las empresas tienen su manera de hacer las cosas, tienen su forma eh, personalizada de hacer las cosas, y para esas empresas, esos métodos, ¿verdad? Son buenos. Por lo tanto, las empresas van a proteger estos métodos para que otras empresas no se los copien, no se los roben, porque las empresas son, llamémosle, reservadas. Entonces, yo como empresa no me interesa que mi competencia sepa cómo yo hago las cosas y luego me copie, porque a mí no me interesa que mi competencia tenga igual éxito que yo tengo, ¿sí? Entonces, son muy celosos en cuanto a este tipo de cosas. Y por eso, este tipo de cosas tiene un valor, a pesar que yo no lo puedo coger, que físicamente no lo puedo coger, pero tiene un valor, ¿verdad? Y eso le da un valor agregado, ¿verdad? Al valor del empresa.
También, aparte de los sistemas de producción, tenemos los sistemas de ventas, es algo parecido. Por ejemplo, si yo como empresa vendo por autoservicio, es decir, que pongo una ventanilla para que los carros circulen rápido, esa es mi manera de vender y esa manera de vender me conviene a mí, ¿no? Otras empresas pueden vender al contado porque no quieren vender, otras empresas pueden vender a crédito porque quieren captar ese interés de compra de los clientes. Entonces, cada empresa tiene su propio modelo o sistema de ventas. Y ese modelo o sistema de ventas que ha usado y que ha pulido con el paso de los años, tiene también un valor, ¿no? Si yo, por ejemplo, me compro, eh, hoy día está de moda las franquicias, entonces si yo me compro una franquicia de qué sé yo, digamos que yo me compro una franquicia de Pizza Hut, ¿verdad? Yo me compro la franquicia de Pizza Hut y ya sabemos que Pizza Hut pues vende, atiende, ¿verdad? Pero también tiene servicio a domicilio. Pero yo quiero cambiar ese sistema de Pizza Hut y yo digo que ahora no, que ahora Pizza Hut va a ser muy elegante. Y entonces yo alquilo un local muy grande donde pongo mesas muy elegantes, donde pongo meseros, ¿verdad? Y donde sirvo la pizza, pero sirvo con copas de vino, con velas, con luces bajas, con música así de suave, ¿verdad? Y creo un ambiente un poco elegante para comer las pizzas y no las entrego en moto porque yo digo, no, es que yo ahora voy a vender las pizzas así, de manera elegante, ¿verdad? Pregunto yo, ¿será que tengo éxito en ese nuevo modelo de ventas? ¿Qué piensan ustedes? Creería que sí, Usted creería que sí. Ya. correcto. ¿Qué otra El único opinión? problema son las condiciones de la franquicia que habría. Al no respetar como quien dice, la base de la compañía. Ya, usted dice que podría ser algo emprendedor, algo novedoso. Sí, usted lo ve por ese lado. Ya, ¿alguien más quiere dar su opinión? Jóvenes que pensaría yo que están del otro lado de la pantalla. Veo puros cuadritos negros nada más. ¿Alguien más tiene otra opinión, jóvenes? Por ejemplo, Jacob Cuello. ¿Qué opina Jacob? Jacob, está ahí. Estamos invocando a Jacob. Entonces, no aparece Jacob. Déjeme ver si ha escrito por el chat. Seguramente no ha escrito. A ver, Cristian Carrillo, ¿qué opina Cristian? Cristian Carrillo, tierra llamando a Cristian. Nada con Cristian. Vamos a ver por acá, Carmen Sánchez. Yo pienso que sí sería algo novedoso porque es algo diferente a lo que se está haciendo. ¿Qué opina como Cristo? Perdón. ¿Qué opina igual que Christopher? Sí, porque es algo emprendedor. Es algo diferente a lo que está ahorita. Ah, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Y por último, preguntémosle a William Rodríguez. William, ¿qué opina usted? Pienso que esto también dependería mucho del, de- del tipo de emprendimiento que se vaya a realizar. Del tipo de segmento, O sea, que tenga todo a servicio. O sea, que no le vaya, o sea, lo que vaya a realizar, que no se le vaya en bancarrota. ya le voy, ya más o menos veo, creo que le entendí. Voy a, voy entonces a darles mi criterio. Ya. Mi criterio es solo mi criterio, no soy el dueño de la verdad de lo que voy a decir, simplemente es mi criterio. Y puede ser que me equivoque, puede ser que ustedes tengan razón, como que no.
Entonces, les decía yo que yo Ingeniero, disculpe, me estaba llamando. Discúlpeme que no me vale bien el micrófono y estoy que empezó un espacio y no me sale. sí, hace rato le estuve llamando a usted y a su compañero Jacob. Sí, yo dije, yo la verdad que me imaginé que están escuchando música y que no estaban prestando atención. Así, eso me imaginé así con el reggaetón, así. Ingeniero, hola. Sí, sí, le escucho. Ingeniero, buenas tardes. Sí, ya que lo Me estaba tenemos. llamando, disculpe que estoy presionando espacio y no me sale error en la computadora del audio. Entonces estoy que soluciono. Bueno, no sé si pueda dar su opinión al respecto. ¿Qué opina usted de ese supuesto planteado de vender pizzas de manera elegante? Yo creo y hablo personalmente del tema de, sobre todo, algo que me hizo hincapié de bienes inmateriales de la empresa. Los métodos, sobre todo, es algo que me llama mucho la atención porque la otra vez estaba hablando de este tema con un amigo y me decía que diferentes métodos, cada empresa se maneja su método y es algo que me decía de que nosotros tenemos que aprender ¿cómo es? A poder adaptarnos a los métodos que nos proporciona la empresa, tantos métodos como los servicios, la manera en cómo se maneja. Yo personalmente opino eso del simple hecho de poder aprender a adaptarse a la empresa en la cual tanto vamos a hacer, adaptarnos el servicio que vamos a prestar, como al momento de que nos contraten, que adaptarnos nosotros mismos a la empresa que nos va a contratar. Ya, listo, gracias, Cristian. Ya, no era exactamente la opinión que había pedido, pero sí me da apertura a tocar un tema. Espero no olvidarme porque yo ya me olvido. Ya, lo que les iba a decir es lo siguiente, ya. Lo que yo les estoy diciendo del supuesto de la pizza, ¿verdad? O sea, para entender un poco lo que es el sistema de ventas, de cómo las empresas hacen las cosas, y algo de lo que mencionó Cristian tiene que ver con eso de allí. Este, como dice bien su compañero Christopher o su compañera Carmen, eh, podría ser algo novedoso. Y a veces la gente, cuando hay algo novedoso, las cosas tienen éxito, ¿no? Ese es el emprendimiento, hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Ya vamos a ver un tema de marketing donde la diferenciación, ¿verdad? Es lo que nos hace especiales ante el público. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora yo estaba hablando del sistema de ventas, estaba hablando de que cada empresa tiene su propia manera de hacer las cosas, lo que más o menos decía Cristian. Entonces, pero aquí va mi punto. Si yo compro una franquicia de Pizza Hut ya está posicionada y la gente está acostumbrada al servicio de entrega rápida y también está acostumbrada a un ambiente informal, un ambiente así, práctico, por decirlo así. Y yo les cambio la película, a pesar de que podría ser que tenga éxito, o que tenga éxito con cierto sector, por presentarlo así, pero mi punto de vista, y no necesariamente es que yo pueda tener razón, mi punto de vista es que estoy rompiendo con un sistema que ya tiene éxito, ¿sí? O sea, el sistema de pizzas ya tiene éxito. Y entonces yo estoy tratando de poner mi propio sistema solamente por mi capricho, cuando ya tengo un sistema que tiene éxito. Por otro lado, si no voy a tomar la molestia de poner un local con meseros, con música, con ambiente este, más formal, ¿verdad? Para servir pizza, creo que más éxito tendría si mejor sirvo platos formales, ¿verdad? O sea, si creo todo el ambiente con comida que vaya acompañada con ese ambiente, porque ese es más o menos lo que se esperaría. Entonces, desde mi punto de vista, al hacer yo eso, estoy tomando un alto riesgo y estoy tomando altos costos, ¿verdad? Por algo que tal vez no lo tengo garantizado. Porque lo que sí tengo garantizado es el sistema que ya funciona, ¿verdad? Y si el sistema ya funciona, tal vez me estoy arriesgando al implementar ese sistema. No necesariamente significa que no va a funcionar, pero sí estoy tomando un alto riesgo, ¿verdad? Al montar esa franquicia, ¿no? Bueno, entonces el punto aquí es de que si yo
voy a una empresa y esta empresa ya tiene su método de hacer las cosas, ¿verdad? Este método ya ha sido depurado, ya ha sido probado y muy probablemente ya tenga el éxito garantizado. Por lo tanto, tratar de hacerlo diferente, si es que no hay la necesidad, si es que la empresa sigue creciendo, está bien, ¿verdad? Entonces, no hay necesidad de cambiarlo por el momento, ¿sí? Y entonces yo, al comprar esta franquicia, no estaría aprovechando las ventajas de comprar la franquicia. Porque si la franquicia es buena, el método que utiliza la franquicia es bueno. Y si yo lo cambio, no estoy aprovechando lo que se supone que es bueno del método, que ya está garantizando los clientes, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les quería hacer ver, que los sistemas de ventas o la manera como hacen las cosas las empresas es un valor agregado. Es material, es decir, si yo vendo por ventanilla o yo vendo en mesas, ¿verdad? ¿Hace alguna diferencia en cuanto a materiales? ¿Sí? No hace mucha diferencia en cuanto a materiales, pero el valor de vender más por utilizar un método o vender menos por utilizar otro método, sí tiene un valor que es inmaterial porque no cuestan los materiales, sino que la manera de hacer las cosas, ¿verdad? Tiene un impacto en las ventas que voy a generar o no. Bueno, otra manera, otro sistema que tienen que tener en cuenta las empresas son sus sistemas de finanzas. Es decir, cómo la empresa va a obtener su dinero, ¿no? Una empresa podría decidir capitalizarse con los bancos, es decir, hacer préstamos a los bancos. Obviamente los bancos van a cobrar intereses, pero es una manera de capitalizarse. Y otra manera puede ser pidiendo a los accionistas que inyecten capital para poder hacer las operaciones. Ambas maneras pueden tener sus pros y sus contras, ¿no? Si yo le presto al banco, tengo que pagarle un interés alto, pero no me van a molestar la vida. Si yo le presto a los accionistas, probablemente no me cobren tanto interés, pero van a intervenir en las decisiones que yo quiera tomar para con la empresa, porque el que pone la plata, pues ese es el que manda, ¿sí? Entonces, ese es otro aspecto que no es material, pero que influye en las ganancias o pérdidas de las empresas. Y otro tema es cómo las empresas están organizadas internamente, ¿no? ¿Cómo se organizan internamente las empresas? Es decir, quién hace quién toma las decisiones, quién decide, ¿verdad? Tiene un impacto en las empresas. Generalmente las empresas que ya tienen un buen tiempo en el mercado son empresas que ya están más organizadas. Yo, por ejemplo, una vez creo que fui al Bolón de Tere, cuando recién salió ese Bolón de Tere, que la gente compraba y la verdad que yo digo, si el bolón yo lo consigo a $1 por ahí, creo que en esa época se conseguía hasta en 50 centavos un bolón, ¿verdad? Pero bueno, un buen bolón yo lo consigo en $1. Y por acá vengo a pagar casi $5 por un bolón que, digamos que sean 2 bolones, porque en esa época era un poquito más grande. Pero pagar casi $5 por un bolón, no me parece, decía yo entre mí. Pero más allá de eso, y yo me fijé en esas épocas, me imagino que deben haber mejorado con el tiempo, yo me di cuenta que cuando uno pedía el bolón y como más o menos tenía aceptación el producto, la gente hacía unas colas largas y cómo estaba organizado la persona de caja, la persona que atiende, la persona que lleva la comida, están totalmente desorganizados, ¿no? Entonces, uno ya no come a gusto, ¿verdad? Y uno come ya a disgusto allí, ¿no? Recuerden ustedes que cuando uno se va a comer el boloncito con el cafecito, uno tiene hambre, es el desayuno, entonces uno va con hambre, ¿verdad? Entonces uno quiere, estos son comidas rápidas. Entonces si uno pide un bolón, ¿verdad? Uno que tenga que esperar 30 minutos, 40 minutos por comerse un bolón, es demasiado, ¿sí? Entonces, y aparte que no es bueno para el local porque las mesas se llenan y obviamente se pierden clientes, ¿no? Aparte de la calidad del servicio. Entonces, la manera como se administra y cómo se organizan los locales, pues es importante, ¿no? Había un local, les comento yo, había un local
había un local donde yo compraba hamburguesas, era un local sencillo, las hamburguesas eran baratas y eran de buena calidad. Entonces a mí me gustaba porque las hamburguesas eran baratas y eran de buena calidad. Pero yo llegaba, había como 3 personas y salía a los 20 minutos, a los 30 minutos. Alguna vez tuve que esperar más de una hora solo para comerme una hamburguesa. Ya, entonces yo alguna vez me acuerdo que hablé ahí con el que atendía. Obviamente le caí mal por meterme en su negocio, pero yo le decía que estaba mal organizado porque no es posible que una hamburguesa se demore tanto. O sea, resulta que uno iba, hacía la cola para pagar, luego hacía la cola para entregar la ficha y luego iban atendiendo la ficha y resulta que uno quería 5 hamburguesas, pero la persona que estaba antes que uno quería unas papas, ¿no? Entonces, mientras le servían la papa a la persona, no atendían a nadie más. Y están así, las papas, luego salen las papas, ¿y usted qué quiere? 5 hamburguesas. Y entonces en ese momento ponían las 5 hamburguesas, en ese momento se ponían a preparar. Entonces perdían tiempo en toda su cadena de procesamiento. Entonces yo les decía que podían mejorar. Obviamente no me hicieron caso. Y yo dejé de ir al local porque a pesar que el producto era de buena calidad, pero uno tiene hambre y uno no quiere estar 40 minutos, una hora ahí esperando, pues no. Eh, Hoy en día que a veces paso por allí, ya no tiene tanta gente. Perdió la clientela, ¿no? Y yo creo que ese tiempo de espera, ¿verdad? Porque a veces le sale la competencia y el del frente o el de al lado vende la misma calidad de hamburguesa, pero lo atiende más rápido. Entonces usted, si es la misma hamburguesa, se va a comer al que le da mejor servicio. Entonces, eso también es importante tomar en cuenta. Y estos sistemas de organización, o sea, cómo las empresas hacen las cosas, tienen un valor y tienen un costo, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que considerar, ¿no? Algo más le iba a decir con este tema. Ya, tocando un poco, saliéndome de los elementos técnicos que estamos evaluando aquí, que son importantes de considerar y que cada empresa hace las cosas de su manera, retomando lo que dijo su compañero Cristian, que él dice que hay que adaptarnos. Efectivamente, ustedes como desarrolladores de software no van a ir y no van a imponer su voluntad a las empresas. Ustedes no le van a decir, ¿sabe qué? Vamos a hacer 1, 2 y 3, porque a mí el profesor me enseñó a hacer 1, 2 y 3. No, ustedes son más bien unas personas con un perfil analítico, ¿verdad? Y si en la empresa hacen 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces ustedes van, aprenden el proceso, ¿verdad? Y a ustedes les tocará desarrollar 1, 2, 3, 4. ¿Sí? O sea, ustedes se adaptan a la empresa, ustedes no imponen su voluntad, sino que ustedes se adaptan a lo que la empresa ha decidido que es lo mejor para la empresa. Pero, y aquí viene el pero, hay veces que ustedes como profesionales se dan cuenta de que la empresa no está haciendo las cosas bien en determinado proceso. ¿Sí? Y muchas empresas no hacen las cosas bien, porque las empresas, y algo que ustedes tal vez se van a tomar las empresas hacen las cosas porque tienen 20 años haciéndolas de manera igual. Y en esos 20 años nunca han tenido una reingeniería de procesos, es decir, nunca alguien se ha sentado a decir, oye, aquí estamos perdiendo tiempo. Oye, eso que tú hiciste, el de allá también lo hizo, estamos haciendo doble procesamiento. Oye, esto que tú terminaste, ¿verdad? Lo dejaste allí y dijiste que ya no tenías nada que hacer y ahí pasan 2 y 3 horas hasta que alguien lo viene a recoger y tú quedaste sin hacer nada 2 o 3 horas. Entonces, ese tipo de detalles y de cosas a veces en las empresas no se ven, ¿verdad? Y si ustedes al llegar de nuevo, ¿verdad? Al hacer un análisis en el levantamiento de información, ustedes se dan cuenta de estas anomalías, de estos desperdicios, de estas doble procesamiento, de a veces de procesos que no sirven para nada, ¿no? Por ejemplo, a mí, por ejemplo, yo estoy en el área de sistemas y a mí me mandaban a hacer reportes, ¿verdad? Y todos los meses me pedían los mismos reportes, me pedían y yo gastaba como 100 páginas en sacar unos reportes y los iba a entregar. Pero, obviamente a veces uno no dice nada porque no quiere tener problemas. Pero yo veía que esos reportes quedaban en un cajón y nadie los veía. Entonces, ¿qué están? Están ocupándome más o menos unas 4 horas de mi tiempo, estábamos perdiendo papel para generar un reporte que nadie lo veía.
Y a la par de esos reportes, había otros departamentos que me pedían unos reportes abreviados, donde yo sacaba unas 10 páginas, igual me demoraba mis 2 horas. Entonces yo sacaba 10 páginas donde estaba más o menos resumida la misma información del reporte grande, lo entregaban y con eso trabajaban, ¿no? Entonces me hacían doble trabajo, había desperdicio de tiempo y de recursos, ¿verdad? Por lo mismo. Pero como en esa época no tenía yo un cargo ejecutivo, o sea, no tenía voz, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, no me meto en problemas con nadie, sigo haciendo lo que me pidieron que haga. Pero si ustedes llegan como un agente de cambio a las empresas, entonces ustedes tienen la potestad de reunirse con los empresarios, con los dueños, con los jefes, ¿verdad? Y plantear, decir, miren, me he dado cuenta que esto se hace 2 veces, miren, me he dado cuenta que esto está provocando un desperdicio, miren, me he dado cuenta que esto se hace en 4 pasos, pero se puede hacer en 3 y queda de la misma calidad. Entonces, si ustedes llegan y ustedes se dan cuenta de eso, es su deber como profesionales, ¿verdad? Informarlo, ¿verdad? No lo cambien así abruptamente solo porque ustedes lo decidieron, sino que manéjenlo con las personas que tienen el poder de decisión, ¿verdad? Para que ellos tomen la decisión, ¿sí? Para que se apliquen esos cambios que ustedes proponen. Entonces, sí, ustedes tienen el poder de mejorar las cosas, ¿verdad? Y tienen la obligación de reportarlo para mejorar las cosas, ¿sí? Entonces, ahí sí, a veces ustedes se tienen que adaptar y otras veces ustedes tienen que ser la persona que, que empuja el cambio, que empuja para que las cosas sean mejor, ¿no? A veces también depende de la apertura de las empresas. Hay empresas que son cerradas y que dicen, ¿sabe qué? No me interesa lo que usted me diga, yo quiero que las cosas las haga así y punto. Y hay que hacerlas así porque no hay una buena comunicación. Y hay otras empresas que le dicen, de verdad, podemos mejorar eso, hagamos lo que estamos esperando, o sea que son entusiastas en el cambio. Entonces, tendrán ustedes que evaluar si se puede hacer el cambio para realizarlo y si no se puede hacer el cambio, infórmenlo, ¿verdad? Infórmenlo, dejen un acta de que ustedes encontraron eso. Algunas veces los cambios se dan, otras veces ustedes no conocen todo el proceso y entonces no aplican los cambios, ¿no? Por ejemplo, yo una vez encontré un error en una empresa que estaban facturando mal y yo informé del error y yo dije, miren, aquí está ocurriendo este error. Y me dijeron que deje el error. ¿Por qué me dijeron que deje el error? Porque en esa época querían beneficiar a ciertos clientes, ¿verdad? Y querían hacerlo así para beneficiar a los clientes y asumían la pérdida de la empresa. Entonces era una estrategia. Pero yo lo informé y ellos me dijeron, déjelo así, porque era una estrategia, ¿sí? Entonces, lo tuve que dejar, ahí no aplicó el cambio, ¿no? Pero sí, generalmente cuando uno llega a una empresa que está queriendo mejorar los procesos, ustedes tienen que ser ese vector que trata de hacer que las cosas funcionen de manera eficiente. Bueno, así jóvenes, entonces estamos viendo los elementos técnicos, ¿verdad? Entonces ya vimos sistemas de producción, sistemas de ventas, sistemas de finanzas, sistemas de organización y administración. Son elementos que no necesariamente son materiales, o sea que son un poco más bien abstractos, pero que definitivamente son la diferencia entre un mejor rendimiento o no. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, inquietud, duda? Al final solo queda arriesgar entonces, ¿cierto? Si usted es Como un usted decía emprendedor, mención lo de pero la yo de usted arriesgaría, pero arriesgaría si es un emprendimiento. En un emprendimiento usted sí puede poner factores diferenciadores. Pero si es el ejemplo de una franquicia que ya está aprobada, o sea, si usted compra una franquicia, está comprando una franquicia porque ese modelo funciona. Entonces, ¿para qué va a cambiar el modelo si lo está comprando porque funciona? Si no, si usted quiere innovar, es mejor que cree su propio negocio con su innovación, ¿verdad? Aparte que cuando usted compra la franquicia, generalmente las franquicias tienen reglamentos que le impiden cambiar la metodología, ¿no? Y generalmente si usted cambia la metodología, le quitan la franquicia.
Entonces, yo más bien les di el ejemplo porque quería hacerles ver que cambiar las cosas cuando funcionan pueden ser contraproducentes. Pero en los emprendimientos hacer nuevas cosas, ahí sí tienen un impacto, ¿no? Y de hecho nos damos cuenta día a día que hay emprendimientos donde la gente hace cosas diferentes y tienen éxito, ¿no? No ven ahí la chica esa que habla con los extraterrestres. Por lo menos es conocida. Bien, sigamos hablando de las empresas. Entonces ya vimos los elementos de las empresas. La clasificación de las empresas tiene muchos puntos de vista, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver otro punto de vista de los elementos de la empresa, ¿no? Entonces a las empresas las podemos clasificar de muchísimas maneras y entonces vamos a ver estos puntos de vista de acá. Vamos a ver las empresas por los factores que hay en las empresas. Entonces, en las empresas tenemos factores activos. Los factores activos son los empleados, los propietarios, los sindicatos, los bancos. Es decir, todos aquellos que pueden ejercer algún tipo de acción. Y en las empresas también tenemos los factores pasivos, es decir, las materias primas, los transportes, las tecnologías, el conocimiento, los contratos financieros. Es decir, todos los elementos que los sujetos activos utilizan para hacer el proceso productivo de la empresa, ¿no? Entonces, factores activos, ¿verdad? Los que ejecutan acción dentro de las empresas, factores pasivos, los elementos que son utilizados por los factores activos. Y aparte de eso, pues tenemos también la coordinación entre todos esos factores y todas esas áreas. O sea, ahí están los elementos, pero estos elementos tienen que actuar de manera organizada para que la empresa sea una empresa organizada. Dentro de los factores activos, pues ya vimos que tenemos los administradores, ¿verdad? Los clientes, los colaboradores, las fuentes financieras, los accionistas, los suministradores y proveedores, los trabajadores. Entonces, la mayoría de estas de aquí son personas que pueden ejercer algún tipo de acción. Entre los factores pasivos, pues ya dijimos que son los que son utilizados por los factores activos para poder ejercer su proceso productivo. Bien, ahora vamos viendo la organización para ver cómo funciona la organización en la empresa. Tenemos aquí el mejor ejemplo que son las pirámides, ¿no? En las empresas, o más o menos la estructura de una empresa, o sea, cómo es la estructura de una empresa por dentro, vamos viendo cómo es su esqueleto. Aquí tenemos una pirámide, ¿verdad? Y en esta pirámide aquí, nosotros vamos viendo que la base de la pirámide, que es la parte más ancha, más amplia, ¿verdad? Corresponde al nivel operativo. En este nivel operativo están todos los que son los obreros, los trabajadores, es decir, todas esas personas que realizan tareas monótonas o mecánicas o secuenciales, pero que no toman mayormente decisión, ¿sí? Ellos están ahí trabajando, pero no se complican la vida. Dicen, bueno, hoy día ya empaqué mis 1000 cajas y ya me voy a la casa y no pasa nada. Luego tenemos en la pirámide, a la mitad de la pirámide, tenemos el nivel táctico. El nivel táctico corresponde al nivel donde están los ejecutivos. Es decir, los jefes, los supervisores están en este nivel. Los que están en este nivel ya no son tantos como los que están en la base, ¿verdad? Ellos están aquí en la mitad. Ya no son tantos y la función de estos de aquí es de ver que los que están en el nivel operativo cumplan sus funciones, ¿no? Entonces a ellos le dicen, mira, hay que cumplir estas metas y ellos dicen a la gente de abajo, trabajen para cumplir las metas, ¿sí? Entonces estos están aquí, ¿verdad? Estos de aquí no toman decisiones eh, de dirección de la empresa, sino que simplemente toman decisiones en cuanto al cumplimiento de los objetivos. Es decir, si por ejemplo el de producción se da cuenta de que las 2000 unidades que tenían que producir, ¿verdad? Está un poco lento, entonces probablemente le diga a los trabajadores, ¿saben qué? Quédense a trabajar horas extras para cumplir con ese objetivo. Entonces ellos tienen ese nivel de decisión, o sea, tienen un cierto nivel de decisión, pero solamente en cuanto a el cumplimiento de los objetivos.
Y en la cúspide de la pirámide tenemos aquí con muy poquita gente, ¿verdad? Porque son pocos los que entran aquí, tenemos a la dirección. Aquí están los ejecutivos, los jefes, los accionistas, y estos son los que toman decisiones en cuanto hacia dónde debe de dirigirse la empresa, ¿no? Entonces estos son los que dicen, bueno, hagámonos internacionales, bueno, saquemos un nuevo producto, ¿verdad? Toman decisiones fuertes, ¿verdad? Que buscan beneficiar la productividad de la empresa. Ahora, ahí estamos viendo la empresa, entonces ya sabemos los de arriba, los que tienen mayor poder de decisión son poquitos, los de los mandos medios pues tienen medianamente deciden algo, ¿verdad? Son más o menos, y los que son la mayoría pues son los del nivel operativo, los que están allí trabajando su jornada pero que no tienen mayor poder de decisión. Ahora, las empresas, aparte de tener esta estructura donde agrupan la mayor cantidad de gente, también se suele dividir en áreas funcionales. Por ejemplo, en este esquema aquí tenemos el área de marketing, ¿verdad? Para hacer la publicidad y las ventas. Tenemos el área de producción, quienes generan los productos que van a salir a la venta. Tenemos el área de finanzas, quienes consiguen los recursos y pagan los recursos para poder generar la producción. Y tenemos recursos humanos quienes se encargan de reclutar y controlar el desempeño de los empleados, ¿no? Y bueno, acá tenemos el área de dirección que se encargan de dirigir a la empresa. Entonces, estas son las áreas funcionales de una empresa. Este es un esquema. Dependiendo de la empresa, las pirámides pueden ser más altas. Más altas significa que tienen más niveles jerárquicos y las empresas pueden ser más anchas, es decir, que tienen menos niveles jerárquicos y tienen más gente trabajando, ¿no? Entonces, pero en general, esta es una estructura de una empresa. Bien, entonces estamos viendo que las empresas se organizan de manera jerárquica, departamental, ¿verdad? O a veces por áreas. Las áreas tienen que ver con que hay ciertas funciones que son similares, ¿verdad? Por ejemplo, el área de infraestructura de red, el área de servidores, el área de desarrollo, el área de atención al cliente, eh, atención técnica al cliente, son áreas que son similares, que hay conocimientos similares, entonces yo las puedo resumir en el área de sistema o el departamento de sistema, ¿no? Entonces, cuando las áreas son similares, a veces se agrupan. Esto va a depender de la empresa. A veces la empresa quiere tener las áreas separadas para un mejor control. A veces las empresas no tienen tantos recursos y unen las áreas, ¿verdad? Para ahorrarse un poco, ¿no? Entonces, una división por áreas funcionales en una empresa son, por ejemplo, la de producción y logística, ¿verdad? La dirección de recursos humanos, la comercial o marketing, la de finanzas y administración, las de sistemas de información y las de ventas. Generalmente, cuando uno trabaja en el área de sistemas de información, o el departamento de sistemas, o el departamento de TICS, o el departamento de informática, o el departamento de tecnología, ¿verdad? Diferentes nombres, pero ahí es donde vamos a parar nosotros. Nosotros decimos que la empresa, si no tiene sistemas, no funciona, entonces nos creemos que somos los más importantes de la empresa. Sin embargo, el departamento más importante de la empresa es el de ventas. ¿Por qué es el de venta? Porque si no se vende, estos son los que generan el ingreso del dinero. Si ellos no venden, no se pagan los sueldos de nadie. Por lo tanto, los gerentes le dan mucha atención al departamento de venta y atienden los requerimientos del departamento de ventas. Entonces, cuando usted llegue al área de sistemas, muy probablemente pues a, lo pongan a atender requerimientos del área de ventas, ¿no? Porque así son los gerentes, porque dicen, ahí está el dinero y en parte tiene razón. Bien, esto es un organigrama. El organigrama es una herramienta gráfica para visualmente conocer la estructura de una empresa. El organigrama nos permite ver los niveles jerárquicos. El que está más arriba en la cúspide, pues va a ser la persona que tenga mayor poder, ¿verdad? Entonces el que está aquí es la persona que manda a todos los demás. El que está abajo recibe órdenes del que está arriba, pero da órdenes al que está abajo. Esto de aquí es una asistencia, ya les voy a aplicar, ¿verdad? Y aquí tenemos otras áreas de la empresa, y estas áreas están al mismo nivel. Eso quiere decir que estas dos áreas tienen el mismo nivel jerárquico, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de que tienen el mismo nivel jerárquico. Déjenme ver si hago esto un poquito más chiquito.
Ya, entonces este es el organigrama. Entonces, explicando rápidamente el organigrama, la junta de accionistas son los que ponen el dinero. Ellos ponen el dinero, pero como ellos son millonarios, no se van a quedar aquí y dicen, ¿saben qué? Yo no quiero estar encargado de esa empresa, así que creemos un directorio. El directorio son un grupo de personas especialistas, ¿verdad? Generalmente están constituidos por los mismos accionistas que se reúnen a tomar decisiones con respecto a la empresa. Entonces, estas personas también tienen mucho dinero y su tiempo es bastante caro. Entonces, ellos tampoco se quedan en la empresa y dicen, bueno, ya decidimos lo que es mejor para la empresa, pero como tenemos que irnos de vacaciones a Miami, entonces no nos vamos a quedar. Por lo tanto, contratan a un gerente. El gerente es la persona que tiene poder de decisión en la empresa y a él le dan los objetivos de la empresa para que el gerente los cumpla. Entonces el gerente dice, bueno, yo no me voy a ir de viaje a Miami, yo me quedo por aquí, entonces denme las peticiones que yo las cumplo. Sin embargo, el gerente es una persona ocupada, generalmente hace deportes en la mañana, tiene muchas reuniones, así que tampoco se lo ve mucho en la empresa y por lo tanto contrata a un asistente, una secretaria. La secretaria no tiene poder de decisión, simplemente asiste al gerente. El gerente toma una decisión, se lo cuenta a la secretaria y la secretaria hace cumplir la decisión. La secretaria no da órdenes, pero sí es la voz del gerente. Entonces, lo que diga la secretaria hay que cumplir, ¿no? Yo siempre les digo a la gente, a ustedes que están trabajando en el sistema, que siempre tengan a la secretaria de buenas, pónganle la mejor computadora, pásenle el antivirus, ¿verdad? Pónganle los programas que requiera para tenerla de amiga, porque las secretarias son los ojos de la empresa, ya que no pasa todo el tiempo aquí, pero la secretaria sí pasa todo el tiempo dentro de la empresa y por lo tanto es los ojos y la voz del gerente. A pesar que no tiene poder de decisión, sí tiene poder de influencia, ¿no? Entonces, siempre estén de buenas con la secretaria de gerencia. El gerente y la secretaria, cumpliendo las órdenes del gerente, tienen poder sobre la gerencia de finanzas y la gerencia de proyectos, ¿verdad? Entonces, estos están al mismo nivel. Eso quiere decir que la gerencia de proyectos no manda sobre la gerencia de finanzas y viceversa. La gerencia de proyectos a su vez tiene encargado el departamento de proyectos y a los consultores, ¿verdad? A pesar de que aquí está arriba de no son jerárquicamente superiores, sino que tanto proyectos como consultores tienen el mismo nivel de jerarquía, porque ambos reportan a gerencia de proyectos. Consultores no reportan proyectos, consultores reportan a gerencia de proyectos. Por lo tanto, estos son departamentos con el mismo nivel de jerarquía, solamente que visualmente se los ha distribuido de esta manera por espacio. Por acá tenemos la gerencia de finanzas. La gerencia de finanzas tiene a su vez el departamento de la contadora y del economista. Estos son departamentos del mismo nivel, ¿verdad? Como están en el mismo nivel, ellos no, se mandan, ¿verdad? El uno al otro. Y a su vez la contadora tiene un auxiliar de contaduría y el economista tiene un auxiliar de economía. La contadora no manda el auxiliar del economista y el economista no manda el auxiliar de la contadora. A pesar de que este está en un nivel jerárquico superior, ¿verdad? Pero la auxiliar reporta a la contadora. Por lo tanto, él no se mete con este auxiliar y la contadora no se mete con este otro auxiliar, ¿no? Y este sería la infraestructura, ¿verdad? De un organigrama. Entonces, antes de que me vaya, pues aquí ustedes tienen su primera tarea, ¿verdad? Su primera tarea, que es realizar un organigrama comercial de una empresa. Entonces, ahí se las voy a copiar en el chat. Control Z. Ya, ahí se las voy a copiar en el chat para que ustedes la tengan. Ya, ahí les copié la tarea. Ya creo que se me están metiendo los alumnos del otro curso. Entonces, nos vamos a quedar por ahí, jóvenes. Nos vamos a quedar hasta allí. Ahí está esa tarea. Igual la tarea todavía no tiene tiempo de entrega, así que no se estresen. Pero es importante que ya se vayan organizando con los grupos. Ya saben, de 4 alumnos. ¿Sí? Entonces, la tarea está allí para que la vayan pensando. La próxima clase la detallo de mejor manera, ¿verdad? Y nos vamos a quedar hasta allí. Si no hay ninguna inquietud de mi parte, pues les agradezco y voy a cerrar, pero luego voy a ingresar rápidamente porque tengo el otro grupo que ya está allí, ya está conectándose. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, jóvenes?
Ya, listo. Entonces, de mi parte, pues muchas gracias. Ya pueden conectarse a su siguiente clase. Yo me desconecto y me voy a conectar para recibir al otro. Tengan buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.